En este video hablaremos sobre los tipos de lógica y la clasificación de los sistemas. La lógica formal se dedica al estudio de la inferencia mediante las diversas formas de los juicios humanos y argumentos desde el punto de análisis formal, es decir, desde el punto de vista de su validez o no validez, mediante la construcción de lenguajes formales, sistemas deductivos y semánticas formales. La idea es que estas construcciones capturen las características esenciales de las inferencias válidas en los lenguajes naturales, pero que al ser estructuras formales y susceptibles de análisis matemático, permiten realizar demostraciones rigurosas sobre ellas. A esta lógica no le interesa la verdad material, es decir, el reflejo correcto de los fenómenos de la naturaleza en el pensamiento, sino la verdad formal, que es la consonancia con las reglas de la lógica. En la lógica material o mayor se tiene un enfoque hacia el contenido de lo que se argumenta junto con su veracidad, y a través del razonamiento analiza el contenido real del argumento para establecer una verdad real. Aunque sus razonamientos no son concluyentes, dado que siempre da lugar a incertidumbre para avanzar en el cuestionamiento. Es decir, que mediante los pensamientos razonados se puede llegar a una verdad. Un ejemplo puede establecerse como: si el cielo está nublado, puede ser que llueva. La lógica informal se basa en la argumentación, viendo si ésta es verdadera o falsa, si los argumentos son más o menos fuertes o pertinentes. La argumentación no se basa en mostrar, como si lo sería en la demostración, que una cualidad o respuesta es tomada como verdad a partir de la premisa hasta la conclusión, sino que ésta permite que el desarrollo o la argumentación sean analizados con un carácter razonable para tener una solución o decisión aceptable. Por esto es que la lógica informal se encuentra a la hora de analizar textos ambiguos como las falacias informales, que proponen una posible respuesta a base de una falacia. Lógica matemática se trata de una herramienta que estudia los propios fundamentos de la matemática. Es aplicada en áreas como la aritmética, el análisis, cálculo y geometría, estableciendo axiomas y poniendo a prueba los sistemas. Por ejemplo, una línea está formada por dos puntos. La informática está estrechamente relacionada con la lógica matemática, ya que se basa en la utilización de los operadores lógicos, que junto con las distintas condiciones puede formar el lenguaje de programación. Lógica natural es una aptitud o capacidad para razonar correcta o incorrectamente y es propia de los seres humanos, es decir, se nace con ella y se ejercita mediante la experiencia en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Lógica científica. Se encarga de la formulación de un método que permite el acceso al conocimiento científico, a través de él un modo sistemático del uso de la razón. Quiere decir que se encarga de llevar a cabo razonamiento a través de una técnica aplicada para encontrar respuestas a nuestras preguntas y está relacionado con la investigación. Algunas de sus características son: critica el procedimiento inductivo, define la hipótesis como una posible formulación ilógica, propone la contrastación deductiva de teorías y establece que la objetividad científica se basa en contrastar intersubjetivamente. Un ejemplo para lógica científica es: en una fábrica de autos se conoce a qué velocidad el auto perderá estabilidad porque se han fabricado, es decir, que se han realizado estudios con fórmulas y método para verificarlo. La lógica jurídica es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. De este modo, a través de esta disciplina se pretende brindar a los profesionales de la rama jurídica una visión amplia que aporta el efecto de los conocimientos que se aplican profesionalmente. La lógica simbólica tiene un parecido con las matemáticas, no solo en el uso de los símbolos casi matemáticos, sino también en la presentación de la lógica a la manera de cálculo y la formación de reglas a la manera de operaciones. Estas reglas rigen el uso de las conectivas, los cuantificadores y además operadores. En los sistemas con relación con el medio ambiente se encuentran los sistemas abiertos y sistemas cerrados. Primero se encuentran los sistemas abiertos, en los cuales se presenta la reciprocidad de ideas con el ambiente, y que por lo tanto se pueden dar beneficios mutuos entre sistemas, como también consiguen ser adaptables para la supervivencia.
Y luego están los cerrados, los cuales son rígidos y no intercambian información ni materia en lo absoluto. Además, pueden también operar con poca energía y materia. Estos no interactúan con su ambiente y llegan a ser completamente autónomos. Dentro de los sistemas según su naturaleza están los sistemas concretos, que se establecen como lo real, siendo tanto tangible como físico. Esto puede ser un edificio, un auto o una casa. También están los sistemas abstractos, que son símbolos creados por la naturaleza, lo intangible o pensamientos. Siguiendo esta lógica estaría tener sueños, alguna creencia o sentimientos. Los sistemas según su origen son los sistemas naturales y artificiales. Comenzando con los sistemas naturales, estos son los que tienen un origen y existencia dentro de la naturaleza, el cual no cambia a pesar de la alteración humana. Estos a su vez se dividen en físicos como por ejemplo sistemas solares o galaxias y vivientes como por ejemplo bosques o ríos. Luego tenemos los sistemas artificiales. Son creados por el ser humano con un propósito definido desde su creación. Estos tienen la característica de apoyarse entre sí, teniendo varios sistemas artificiales trabajando en conjunto para conseguir un mismo fin. Un ejemplo de esto podría ser los sistemas que componen un carro. Estos pueden ser alterados por los sistemas naturales, haciendo que ya no puedan cumplir con su objetivo. Un ejemplo de esto es que el agua, que es un sistema natural, puede dañar los sistemas que componen un aparato eléctrico, que es un sistema artificial. Un sistema simple consiste en la armonía de pocos elementos y una interacción directa entre ellos. Un sistema complejo se conforma por un número elevado de elementos y sus interacciones. Este puede presentar comportamiento impredecible, ya que mientras más elementos tiene, más complejo es el sistema. Sistema estático. Se dice que un sistema es estático o sin memoria si su salida en cualquier instante de tiempo depende solamente de entradas en ese mismo instante de tiempo. Sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son sistemas cuyos parámetros internos siguen una serie de reglas temporales. Se llaman sistemas porque están descritos por un conjunto de ecuaciones y dinámicos porque sus parámetros varían con respecto a alguna variable que generalmente es el tiempo. Según el tipo de variable que lo definen, sistemas continuos o sistemas convencionales. En un sistema continuo, las señales continuas de entrada son transformadas en señales continuas de salida. Quiere decir que las variables de interés asumen algún valor en cada instante de manera simultánea o, en pocas palabras, de una manera más constante. Un ejemplo puede ser el audio de una voz en un micrófono. Es una entrada continua que al pasar por el sistema de amplificadores obtiene una señal continua eléctrica de salida hacia los parlantes. Sistemas discretos. A diferencia de la continua, es que los valores de las variables cambian solamente en determinados instantes del tiempo delimitados que se tienen que tomar muy en cuenta debido a la escasez de estos en el sistema. Unos ejemplos pueden ser computadoras, microprocesadores y procesadores digitales. Los sistemas también pueden ser clasificados en sistemas jerárquicos. Estos son sistemas de control en el que un conjunto de individuos u objetos se organizan en un árbol jerárquico. Estos sistemas están organizados de manera similar para dividir la responsabilidad de la toma de decisiones. Por otra parte, existen los sistemas de control, que son sistemas compuestos por un grupo de elementos que buscan ejercer control sobre otros sistemas. De este existen subdivisiones o tipos, los cuales serían sistema de control automático, sistema de control de lazo abierto, sistema de acuerdo a la respuesta esperada y sistemas híbridos o de conjuntos. La retroalimentación posee elementos que se relacionan entre sí y se establece con el objetivo de eludir la vuelta de una parte de la salida a la entrada. Es un término que se usa mucho en el mundo de la comunicación. Los tipos de retroalimentación son retroalimentación negativa, informa al emisor para que la información inicial se corrige, pretende mantener el equilibrio en el sistema, y retroalimentación positiva. La respuesta del estímulo inicial potencia su respuesta, se relaciona con los procesos evolutivos.